El mensaje de hoy tiene por título: haz producir lo que Dios te confió. Haz producir lo que Dios te confió. Si se recuerdan, la última vez o el último mensaje de la serie de las parábolas fue la parábola de los talentos. Y hablamos de que todos tenemos talentos que Dios nos ha dado, entendiéndolo como recursos que Dios nos ha dado para usarlos correctamente. Entonces queremos hoy aterrizar un poco más esa idea. Todos tenemos recursos, no son los mismos recursos, pero todos los tenemos. Ahora la pregunta es cómo los hacemos producir o qué hacemos con ellos. ¿Los guardamos como aquel que los metió en un hoyo y ahí lo tuvo un tiempo, no sabemos cuánto, y no produjo nada? ¿O lo utilizamos como lo utilizaron los otros, los primeros dos siervos? Uno que recibió 5 talentos y el otro 2 que produjeron con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la idea general que queremos responder en este mensaje. Así que quiero invitarle que vaya conmigo a Esdras, capítulo 1, versos del 2 al 4. Esdras 1, del 2 al 4. Y dice así en esta versión: yo, Ciro, rey de Persia, declaro que el Señor, Dios del cielo, me dio este imperio y ha puesto sobre mí la responsabilidad de edificarle un templo en Jerusalén, en la tierra de Judá. Todos los judíos del reino pueden ahora volver a Jerusalén para reedificar el templo del Señor, que es el Dios de Israel y de Jerusalén. Que su bendición esté sobre ustedes. Versículo 4. Los judíos que no vayan deberán proporcionar vestido, transporte y provisiones para el viaje de quienes sí decidan ir, así como una ofrenda voluntaria para el templo de Dios que está en Jerusalén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ella encontramos no solo respuestas a nuestras necesidades, Dios, sino también nos exhortas, nos abres los ojos y nos muestras tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Nos enseñes, Señor, a multiplicar lo que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Déjeme ponerlo rápidamente en contexto. Esto fue escrito, fue dicho, de hecho es el registro de algo que se dijo, fue dicho por el rey Ciro de Persia. Él no era judío. El rey Ciro de Persia probablemente en el año 539 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que lo haya dicho? Porque 70 años antes, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, había sido llevado cautivo a Babilonia. Dios les había advertido que si no se volvían o se arrepentían de su idolatría, los iba a castigar, y eso era muy antiguo. Les había dicho eso desde el principio porque tiene que ver con el pacto que se hizo entre Moisés y el pueblo. Entonces, allí pasó lo inevitable, y digo inevitable porque el rumbo que ellos llevaron nunca lo cambiaron, así que fueron llevados cautivos por 70 años. Babilonia, Nabucodonosor fue el rey que se los llevó cautivos, pero después Babilonia fue conquistada por otro más grande. El pez grande se come al chiquito. Así que el pez grande de esa época ya no era Babilonia, sino Persia, y el rey persa conquistó Babilonia. Ahora es interesante que Dios ya había profetizado sobre ese rey. Como 150 años antes, por medio del profeta Isaías, Dios había dicho que iba a levantar a un hombre y dio su nombre. No era común que las profecías hubieran nombres, pero en esta sí. Y dijo: yo levanto a mi siervo Ciro. 150 años de que naciera, antes de que naciera. Así que Ciro decide liberar a los israelitas. Y él dice: ¿por qué? Porque dice: yo declaro que el Señor, Dios del cielo, me dio este imperio y ha puesto sobre mí la responsabilidad de edificarle un templo en Jerusalén, en la tierra de Judá. Ahora, para que eso pase, lo que él hace es liberar a los judíos. Y quiero llamar su atención a esta frase:
todos los judíos del reino pueden ahora volver a Jerusalén para reedificar el templo. El llamado era para todos. Todos los judíos cautivos en Babilonia podían ahora regresar a su tierra. Todos. Imagínese usted como que en la cárcel le dijeran a la gente, bueno, señores, vamos a abrir la puerta por 10 minutos. El que quiera, sale. ¿Qué cree usted que pasaría? Se maltratan para pasar por esa puerta porque solo 10 minutos tienen, pero todos quieren salir. Eso es lo que uno esperaría que cuando el rey Ciro dijo eso, hubiera pasado, que todos los judíos hubieran agarrado sus pertenencias y se hubieran ido. Pero no pasó. No fue así. El verso 4 dice así: los judíos que no vayan deberán proporcionar, bueno, y ahí dice, pero me llama la atención esta frase: los judíos que no vayan. La puerta estaba abierta para todos, pero no todos fueron. Era algo voluntario. Unos decidieron ir y otros decidieron quedarse. Y los que se quedaron fueron bastantes. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, las comunidades judías más grandes fuera de Israel estaban en Egipto, en Alejandría y en toda Mesopotamia, donde estuvo Babilonia. Imagínense cuántos se quedaron. Y después, por supuesto, crecieron. Pero no todos quisieron ir. Ahora, aquí quiero confrontar dos ideas. La primera es esta: oportunidad. Después de 70 años cautivos, tuvieron la oportunidad de irse. ¿Para qué? Para volver a construir el templo de Dios. Ese era un gran llamado, una gran responsabilidad, y esta es la segunda idea. Oportunidad y responsabilidad. Todos tuvieron la oportunidad, pero pocos asumieron su responsabilidad. Pocos lo hicieron. Algunos sí, pero muchos no. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque nosotros estamos hablando de algo que pasó hace 2500 años en el otro lado del mundo, con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en otro contexto. O sea, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Déjeme leerle 1 Pedro 4:10, que eso sí tiene que ver con nosotros. Dice el apóstol Pedro: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto sí ya tiene que ver con nosotros, la iglesia. De eso está hablando Pedro, de la iglesia. Y dice, según cada uno ha recibido un don especial. Quiero explicar esto. Específicamente Pedro se está refiriendo a los dones espirituales. De eso está hablando. O sea, esa es la primera, la interpretación correcta y es la primera aplicación, los dones espirituales. Pero este es un principio que está en toda la Biblia, que el que da toda cosa buena y todo don agradable y perfecto es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros recibimos como cristianos por lo menos un don espiritual, por lo menos, probablemente más de uno, pero no solo eso. Si toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, no solo recibimos dones espirituales, recibimos vida, que es igual a tiempo, recibimos oportunidades, recibimos experiencia. Algunos tenemos experiencia en una cosa, otros en otra. Recibimos también conocimiento. Algunos estudian mucho y tienen mucho conocimiento. Otros de manera muy práctica también adquieren mucho conocimiento. Tenemos habilidades especiales. Algunos tienen habilidades musicales, como mis amigos aquí. Otros, o también allá atrás, Manuel, qué mal, vos, se me olvidó tu nombre. Ya van dos, pero otros tienen habilidades deportivas, son increíbles, pero son habilidades que Dios les dio. Y tenemos que entender algo: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Aunque Pedro está hablando aquí de dones espirituales,
perfectamente podemos también aplicarlo a todo en nuestra vida, porque Pedro también utiliza esta palabra, buenos administradores o buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir que tiene muchas formas, a eso se refiere. Interesantemente, la palabra en el griego quiere decir literalmente muchos colores. Eso quiere decir muchos colores. La gracia de Dios no solamente está en la iglesia. La gracia de Dios es amplia y tiene muchas formas, colores, yo diría hasta sabores. Por eso podemos pensar de esta forma. Como hijos de Dios, nosotros hemos recibido de Dios muchas cosas, dones espirituales, pero también hemos recibido recursos, talentos o habilidades especiales, experiencia, conocimiento, y hay muchas otras cosas. Y Pedro nos dice que debemos ser buenos mayordomos o buenos administradores de todo eso que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que tener claro esto. La respuesta de un corazón transformado y agradecido es servir a Dios y a los demás. La respuesta de un corazón transformado y agradecido es un servicio a Dios y a los demás. En otras palabras, tú y yo, como seres o como hijos de Dios, transformados por el Espíritu Santo y agradecidos por esa salvación que hemos recibido, deberíamos todos de servirnos unos a otros a través de las cosas o de los recursos que Dios nos ha dado. Y de eso es que quiero hablar esta mañana. Y quiero responder esta pregunta. ¿Cómo administramos fielmente lo que Dios nos ha dado para su propósito? ¿Cómo administramos fielmente lo que Dios nos ha dado para su propósito? Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Como estamos cambiando de texto, le voy a contar el contexto también rápidamente. El libro de los Jueces es un libro que narra lo que pasó más o menos en un periodo de 170 años. En ese tiempo no había rey en Israel y como dice el mismo libro de Jueces, no recuerdo el versículo exacto, pero ese versículo expresa lo que pasaba en esos 170 años. El versículo dice, en esa época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. O sea, había caos, había descontrol. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Es un tiempo de ciclos. Nosotros podemos, y yo le animo a que lea el libro de los Jueces, y se va a dar cuenta que hay ciclos. Y el ciclo empieza así. El pueblo de Dios, que ya estaba en la tierra prometida, cae en infidelidad, en idolatría, empiezan a adorar a dioses ajenos. Y entonces, como consecuencia de eso, Dios los castiga. Porque cuando se hizo el pacto con Moisés, Dios les dijo, si ustedes quieren bendición, me van a obedecer. Y si no me obedecen, les va a caer la maldición. Así de fácil, así de simple. Ese era el pacto del Antiguo Testamento dado a Moisés. Entonces, después de la infidelidad venía el castigo de Dios y con el castigo venía el sufrimiento. Era tal el sufrimiento, llegaba a un punto en el cual el pueblo de Dios entendía que no podía seguir así y clamaban. ¿Y a quién clamaban? A Dios. Entonces, infidelidad, castigo, clamor. ¿Qué hacía Dios? Dios levantaba un libertador. Los jueces de Israel no son como los jueces que nosotros conocemos en el sistema judicial nuestro, que son personas que juzgan en base a una ley, sino los jueces de Israel eran caudillos militares. Ellos eran caudillos militares que liberaron a Israel. Eso era un juez en esa época. Entonces, infidelidad, castigo, clamor, y Dios levanta un libertador. Dios levantó ahí a Jefté, levantó a Gedeón, de quien vamos a hablar, levantó a Sansón, y el último gran juez fue Samuel, que también era profeta. ¿Qué pasaba? Entonces Dios liberaba al pueblo de sus enemigos y vuelta otra vez. Infidelidad, nuevamente, otra vez, castigo, como tenía que ser, de ahí clamor, después liberación, ¿y qué pasaba después? Infidelidad y así.
170 años así. Yo diría que no era así el asunto, sino era así, cada vez peor, descendiendo. Cualquier parecido con la realidad nuestra no es pura coincidencia. Ahora, eso era lo que pasaba ahí. Los enemigos de turno de Israel se llamaban o eran los madianitas. Madianitas quiere decir esa palabra, los moradores del desierto. Era un pueblo nómada, era un pueblo guerrero que se opuso a Israel cuando ellos pasaron por el desierto y de ahí se volvieron enemigos también, o siguieron como enemigos de Israel cuando ya estaban en Canaán. Por 7 años Dios permitió que los madianitas los castigaran. Fueron el castigo de Dios para Israel. Y por 7 años llegaban, era infinidad, así dice, vamos a ver, bueno, no vamos a leer todo el pasaje por tiempo, pero en Jueces 6, los primeros versículos, se va a dar cuenta que dice que los madianitas llegaban cada cierto tiempo, llegaban como que eran langostas. ¿A qué se refieren? Montones y por todos lados. Así pasaba. El pueblo de Israel vivía de una manera tan oprimida que vivían en cuevas, porque los madianitas llegaban y se lo robaban todo y regresaban otra vez. Cuando ya había cosecha volvían a venir. Así las cosas, el pueblo de Dios clamó y Dios oyó el clamor. Siempre Dios oye nuestro clamor. Y entonces Dios respondió. ¿Y cómo respondió? ¿Verdad? Veamos versículo 11. Después del clamor, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra en Israel, que pertenecía a Joás, del clan o de la tribu de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Gedeón. Ya hemos escuchado, tal vez algunos conocen mejor la historia, otros no, pero yo le invito a que lea Jueces 6, 7 y parte del 8 para conocer quién era Gedeón. Pero vamos a esto que estamos leyendo. Lo primero que notamos es que Gedeón está oculto. Gedeón está oculto. Ahora alguien dirá, pero ahí no dice que está oculto, porque literalmente dice en esta versión, Gedeón estaba trillando en el fondo de un lagar para esconder el grano. Ok. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trillando el trigo. ¿Cómo se trillaba el trigo? Se tiraba en el suelo, un suelo duro, y después con unos asadones, con puntas, se empezaba a pasar el asadón encima del trigo para separar el grano de la basura. Algunos usaban otras cosas, era una tabla llena de clavos y la pasaban encima, jalada por algún animal. Pero esto se hacía en un lugar que era la era del trigo, así se llamaba, que era un espacio como una especie de patio. Si usted ha visto los beneficios de café, donde ponen el café a secar, la idea es similar, solo que no es lo mismo. O sea, similar en cuanto al espacio y un suelo duro. Allí era donde se trillaba el trigo, pero Gedeón no estaba ahí. Gedeón estaba en un lagar, y aquí dice, estaba en el fondo de un lagar, hasta la parte más profunda del lagar. ¿Qué era el lagar? Era un espacio que era una especie de recipiente grande donde se machucaba literalmente las uvas. En esa época se hacía así, espero que hoy no, con el vino, ¿verdad? No se hace así, es otra cosa. Pero solo por si tenía la duda, no creo. Tal vez donde lo hacen muy artesanalmente, tal vez sí. Bueno, la idea es esta, ponían las uvas maduras y se paraban sobre las uvas para machacarlas y sacar el jugo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trillando trigo dentro de un lagar. No estaba oculto. Nadie se le hubiera ocurrido que estaba trillando su trigo en un lagar, nadie, porque el lagar no es para eso. O sea, Gedeón estaba oculto, primera cosa. Segunda, estaba muy aplicado, trillando su trigo, eso está bien, porque hay que cosecharlo. Pero, ¿por qué? Para esconder el grano de los madianitas. Y quiero llamar su atención a esto. Todo el pueblo de Dios estaba sufriendo, todo. Pero Gedeón estaba ocupado guardando su propio trigo, su asunto.
no le importaban sus vecinos. Tal vez sus vecinos no tenían ni qué comer, pero él sí tenía trigo y él estaba trabajando su trigo, porque es mi trigo y yo lo voy a esconder para que cuando vengan los madianitas y se lo roben todo, yo tengo mi trigo, lo tengo guardadito y cuando nadie tenga que comer, yo sí voy a tener que comer. Y uno dirá, bueno, qué preocupado el hombre, qué hacendoso, qué previsor. Pero realmente, veamos las cosas. Todos estaban sufriendo, pero él se preocupaba por él mismo. Entonces el ángel de Dios baja y llega ahí donde Gedeón está trabajando. Gedeón está tan ocupado que no se entera que el ángel de Jehová está ahí, porque está ocupado en sus asuntos. Dios, queridos amigos, nos ha confiado a todos nosotros, como decíamos hace un rato, recursos. Vida, para empezar, tiempo es vida, conocimientos, experiencia, tal vez una carrera, una formación académica, un don espiritual, sin duda alguna lo tienes, y muchas otras cosas, recursos financieros y muchas otras cosas. Todo eso te lo dio Dios. No hay que correr al otro lado del mundo para ver las necesidades que hay alrededor nuestro o las necesidades que hay dentro del mismo pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo mismo que Gedeón hacía? Bueno, mientras yo esté bien, hermano, que Dios te bendiga. Para hacer multiplicar o para poder hacer fructificar lo que Dios nos ha dado, la primera cosa que debemos hacer es esta. Y este es el primer punto. Interésate por los asuntos de Dios. Interésate por los asuntos de Dios. Muchos creyentes, bueno, el mundo entero está volcado a eso, pero muchos creyentes están enfocados en sus propios asuntos. Mi trabajo, mis proyectos, mis sueños, mi familia, mi futuro, etcétera. No son cosas malas necesariamente. No son cosas malas, por supuesto. Esforcémonos en nuestro trabajo, trabajemos en nuestros proyectos o en aquellas cosas que son sueños que tenemos, familia, por supuesto, nuestro futuro. Claro que sí está bien, pero el asunto es este. Muchos se han metido tanto en sus propios asuntos que no les importa el corazón de Dios. No les importa el corazón de Dios. Estamos tan inmersos en nuestras propias cosas que muchos solo queremos cumplir con Dios haciendo ciertas cosas como para que Dios esté tranquilo, como que eso funcionara. No es así. O a veces pensamos que simplemente nuestro tiempo es nuestro y le vamos a dar lo que podamos al Señor. Y lo que se pueda está bien. Lo que se pueda vamos a hacer por el hermano, pero no, lo importante es mío. Y lo queremos justificar. Porque Dios me bendijo con esto y tengo que ser buen administrador. Sí, mi querido hermano, hay que ser buen administrador, pero también tienes que ser buen administrador en función del propósito de Dios y la comunidad donde Dios te puso, que es la iglesia. Hay muchos creyentes que solo les importa su beneficio y no lo que Dios quiere que hagamos. Alguien lo dijo, no sé quién, pero me pareció divertido, pero también es como muy exhortativo, diría yo. Él dice que hay cristianos que son ovejas y todos decimos, sí, somos ovejas del buen pastor. Sí, pero lo que él quiere decir es esto. Hay cristianos que todos son, dame, sáname, restáurame, provéeme, cuídame, todo es para mí. A mí me dio risa, pero ¿sabe qué? Me golpeó. Porque sí. Solo por favor ponga atención a sus oraciones. ¿Qué dicen sus oraciones? Señor, provéeme. Señor, sáname. Y mire, quiero decir algo, no está mal, no está mal. Y nosotros debemos orar, claro. Tenemos que pedirle a Dios, por supuesto. Y Dios nos quiere cuidar como buen pastor, sí. Pero no somos las únicas ovejas. Hay muchas ovejas.
Todo el pueblo de Dios son ovejas del gran pastor. Y afuera en el mundo hay mucha gente necesitada que está esperando que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y seamos las manos de Dios para bendición de ellos. Por eso, la primera cosa que debemos hacer es preocuparnos o interesarnos por los asuntos de Dios. Ahora, detrás de esa actitud de oveja que todo lo quiere para sí misma, hay una mentalidad. Y la mentalidad es esta: no, que Dios mande a otro. Sí, hay que compartir de Cristo, pero Dios va a levantar misioneros y ellos van a ir allá. O sí, yo sé que a estas personas necesitan ayuda, pero sin duda alguna Dios va a levantar a alguien y les va a dar para lo que ellos necesitan. Sí, en la iglesia hay espacio para servir y siempre nos faltan manos. Sí, pero Dios va a levantar a alguien para que lo haga. Porque es que yo no tengo tiempo. Mira, ya de verdad he tratado y yo le he pedido al Señor que me dé tiempo, pero todos tenemos 24 horas, ni un centavo más, toditos. O sea, todos tenemos el mismo tiempo, pero tú decides qué haces con tu tiempo. Por eso, la primera cosa es interesarte por los asuntos de Dios. Y rápidamente, Nehemías, que hay un nombre que se llama, hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías, lleva su nombre, no lo escribió él, pero, probablemente no lo escribió él, pero lleva su nombre. Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba muy bien. Él estaba viviendo en la corte real, en el tiempo del cautiverio, y él la pasaba muy bien, sin duda alguna. Si tenía una posición de verdad, de mucha autoridad, de mucha influencia, él estaba a la par del rey. Por supuesto, su trabajo era muy delicado también, porque él se encargaba de probar el vino del rey antes que él, para que no lo envenenaran. Obviamente, si estaba envenenado. Pero eso también le permitía estar cerca del rey. Vivía en un buen lugar, estaba pasándola muy bien, pero se enteró por peregrinos que llegaron a la corte real que la gente en Jerusalén la estaba pasando muy mal, que había muchísima necesidad. Ahora, Nehemías pudo haber dicho: no, yo soy un hombre muy importante, yo soy aquí el jefe de operaciones de la corte real, así que yo no puedo ir, pero sin duda Dios va a levantar a alguien, porque Dios es bueno y Señor, tú eres misericordioso y vas a levantar a alguien que ayude. Eso hubiéramos hecho muchos hoy. ¿Qué hizo Nehemías? Primero se puso a llorar, y lloró mucho, dice, él lo dice. Lloró mucho porque le golpeó eso, la necesidad que había allá. Y se puso a orar, pero no a orar para: Señor, haz algo, sino: Señor, ¿qué hago? Y un tiempo más tarde Dios le dio la oportunidad de hablar con el rey, y el rey lo comisionó para que fuera a reconstruir el muro de la ciudad. Nehemías llegó a Jerusalén, llegó con todos los recursos que el rey le dio a construir el muro. Habían pasado como 100 años desde que ese muro fue destruido y nadie lo levantó. En un poco más de 50 días el muro se levantó. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, Nehemías, que se interesó por los asuntos de Dios. Amigos, hay muchas necesidades dentro de la iglesia nuestra, dentro de la iglesia universal en nuestro país o fuera del mundo o en todo el mundo. Hay mucha necesidad afuera, en la calle, en tu familia, con la gente que está a tu alrededor, en tu comunidad. No esperes a que Dios levante a alguien para hacerlo. Tú tienes recursos, con tus recursos haz algo. ¿Y cómo empieza? Interésate por los asuntos de Dios. Interésate por los asuntos de Dios. Pero sigamos adelante. Versos 12 al 14 de Jueces 6. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón: guerrero valiente,
el Señor está contigo. Una cosa la miro clarísima, el Señor está contigo, literalmente, el Señor estaba ahí. La segunda, que en el orden es la primera, pero la segunda cosa, no la entiendo, al principio no la entiendo. Guerrero valiente. ¿Qué de valiente tiene estar escondido en un lugar donde se hace vino, trabajando el trigo para esconderlo? Perdóneme, pero ¿qué de valiente tiene? ¿O no? Pero llama la atención cómo el ángel de Jehová le habla, guerrero valiente. Entonces, si yo no miro a un guerrero valiente, y tal vez Gedeón tampoco, Dios sí lo miraba. Primera cosa, pero sigamos. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ve tú con la fuerza que tienes. Aquí es importante entender algo. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del ángel del Señor, a veces es un ángel enviado por Dios con un mensaje, como era lo común. Pero en este caso, probablemente no está hablando de un ángel común, sino está hablando de Dios mismo. Es Jesús, aunque no se había revelado como el Hijo todavía, pero probablemente era Jesús, era Dios. Así que cuando el ángel, Dios le dijo, Dios está contigo, no le estaba diciendo, como nosotros a veces decimos, no, que Dios te acompañe, ¿verdad? No lo vemos, pero sabemos, pero no, ahí era literalmente, Dios estaba ahí. Dios está contigo. Ahora, en lugar de que Gedeón entendiera eso, él lo que hizo fue ver a su alrededor y dijo, Señor, pero si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que estemos tan mal? Los madianitas vienen, se roban las cosas, lo que no se roban lo queman, se llevan a nuestros niños, a nuestras mujeres. ¿Cómo podemos decir que Dios está con nosotros? Y todo lo que nos dijeron que Dios había rescatado a Israel de Egipto, ¿es cierto o no es cierto? Yo no lo miro. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Gedeón está viendo hacia afuera, no está viendo hacia adentro. Dios estaba enfrente de él y Dios le dijo, ve con la fuerza que tienes. No le dijo, yo te voy a dar fuerzas. Yo te voy a dar fuerza. Ponte esta capa y con esta capa vas a ser invencible. No le dijo, mira, trabaja por 50 años, estudia la Torá, la ley, y entonces vas a tener, no. Le dijo, ve con la fuerza que tienes. Eso está hablando de algo que era real, que era tangible también, que se podía ver, pero Gedeón no lo podía ver. ¿Por qué? Porque Gedeón no estaba viendo lo que había dentro de su corazón, sino estaba viendo las circunstancias externas. Y él asumió que como las circunstancias externas eran malas, él no iba a poder y nunca pensó que Dios le había dado algo a él para poder no solo superar el asunto, liberar a todo un pueblo del azote de los madianitas. Las circunstancias le impedían ver hacia adentro. Lo mismo nos pasa a nosotros, mis queridos amigos. Cuando las cosas están difíciles, cuando hay un diagnóstico difícil en nuestra vida, lo primero que miramos es lo malo. Eso está afuera. Ahora, no podemos negarlo. Es una realidad. O sea, quienes dicen, no, yo no recibo. No es asunto de que lo recibas o no lo recibas, mi querido amigo. Ahí está, punto. Que tú lo creas o no lo creas es otra historia, pero ahí está, es una realidad. No funciona así. Pero lo que tú sí puedes hacer es ver lo que Dios ha depositado en tu corazón. No estoy diciendo de ver tu enorme potencial humano, no, eso es humanismo, eso es otra cosa. Sino ver lo que Dios ha puesto en ti. Mire, me encanta el Salmo 103 que dice,
Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaben todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos bien fácil de los beneficios de Dios. Nos olvidamos. Mire, nos levantamos y ay, hay que ir a trabajar. Y a mí también me cuesta levantarme. Sí, cierto, no le voy a decir que no. Pero ¿por qué no pensamos, bueno, desperté y estoy vivo, gloria a Dios? Gracias, Señor. Me levanto, ay, me duele la espalda, pero me pude levantar a pesar del dolor de espalda. Gracias a Dios. Ay, quiero ir a trabajar, sí, pero gracias a Dios tengo trabajo. No se da cuenta, hay tantas cosas que le podemos dar gracias a Dios, que Dios ya nos las dio. Y no estoy hablando de cosas que no entendemos, no, estoy cosas muy tangibles. Las maestras van y miran a sus niños y algunos niños son terriblitos, eso sí. Todos fuimos niños y yo tengo mis historias también. Y si le preguntan a mis maestras, yo creo que ya no pueden dar fe de eso, pero, porque fue hace tanto tiempo, pero no crea que no me merezco también o no me merecí un par de coscorrones. Pero a pesar de todo, ver a los niños y saber que en un futuro lo que estás tú vaciando de tu corazón, de tu experiencia, de tu conocimiento en ese niño que es inquieto, en un futuro va a ser algo hermoso. Bueno, hemos hablado, ¿verdad? Que ustedes ya han visto niñitos más grandes y en la satisfacción, sin duda tú también, nena, ¿lo has visto? Como después de años uno dice, yo y este bichito, yo que no daba nada por él, y es un gran hombre, una gran mujer. Y eso le tenemos que dar gracias a Dios en lugar de estar pensando, ay, los niños solo molestan, los niños, cómo me cuesta llegar, cómo me cuesta trabajar. Y este es el segundo consejo, si quieres multiplicar lo que Dios te ha dado. No permitas que las circunstancias externas te impidan ver lo que Dios puso en tu interior. No permitas que las circunstancias externas te impidan ver lo que Dios puso en tu interior. Ahora, no pensemos solo en las cosas difíciles de la vida, pensemos en las cosas buenas. A veces nos va tan bien, pero tan bien, que nos olvidamos de Dios. Si algo tienen de bueno las dificultades, es que nos hacen ver a Dios. Creo que fue C.S. Lewis, un autor inglés. Una de las obras más famosas de Lewis son los cuentos de Narnia. Él es el autor, era cristiano. Y él decía que el dolor es un megáfono que Dios usa para llamar nuestra atención. Cuando estamos sufriendo, finalmente alzamos nuestros ojos a Dios. Cuando todo va bien, gracias Señor. Y no funciona así. Las circunstancias muy buenas también nos pueden apartar de ver lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso las circunstancias no son lo mejor a lo cual nosotros tenemos que enfocarnos, sino nosotros debemos tomar conciencia de lo que Dios nos ha confiado. Y uso esa palabra porque en varios versículos, por asunto de tiempo no están todos. Creo que la próxima vez en el bosquejo vamos a agregar una parte al final con algunas otras referencias que no podemos usar aquí, pero si usted quiere estudiarlas, van a estar ahí. La Biblia entonces nos habla de que Dios nos ha confiado y usa esa palabra. No usa la palabra dar, a veces sí, y Dios le dio los talentos. Pero cuando habla en otra parábola, la de las minas, que también era dinero, dice que Dios les confió. Es diferente. Tú le confías a alguien algo que es tuyo, que es muy especial, y quiere decir que tú estás descansando en que se lo está dando la persona correcta. Es la misma idea. Dios confía en nosotros. Pero tenemos que tener conciencia de eso. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios te ha confiado? Recursos financieros, por ejemplo. ¿Qué te ha confiado? Estuvimos esta semana visitando a mi sobrino y a su esposa, bueno, a su familia, allá en Guatemala.
Y me gustó mucho una frase que mi sobrina usó. Ella es mamá de 3, por cierto, gemelos también. Y vieras cómo frío. No, son preciosos los niños. Pero ella contaba que ella va mucho al parque con sus hijos, lo cual está muy bien. Ella no trabaja fuera de casa, pero en la casa tiene muchísimo más que hacer, creo yo. Pero ella nos cuenta que esas interacciones, ese tiempo en el parque donde los niños corren, juegan, se cansan para que puedan dormir en la noche y todo eso, son momentos de interacción para poder compartir de Cristo con sus vecinos. Bueno, también hemos sabido un poquitito de lo que Karen y Dinita hacen allá también con sus vecinos, que no son casualidades que las personas estén a su alrededor. Aún esa persona que a usted no muy le cae bien, no es casualidad. O sea, Dios lo puso ahí y le dan la oportunidad de compartir con esas personas e impactarlos para Cristo. Pero para hacerlo tenemos que darnos cuenta lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado salvación, vida, una historia para compartir, que es la historia del Evangelio, y la oportunidad de hablar con otra persona. Pero tenemos que ver eso y no ver las circunstancias, sino ver lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida general, y esto es ya un poco más arriba, nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios nos ha preparado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era niño en el periódico, aparecía en las últimas páginas, aparecía en el crucigrama, que mi papá siempre lo hacía y era buenísimo en eso, yo nunca pude. Aparecía otra que decía, encuentra las diferencias, 2 cuadros y había que... Pero había uno donde había un dibujo que no se sabía qué era, solo había números, puntos y números, y lo que uno tenía que hacer era unir el punto 1, 2, 3, 4, y cuando uno terminaba, entonces había alguna imagen. Yo hacía eso, me gustaba hacerlo. Nuestra vida es algo como eso. Cuando tú juntas los dones espirituales que Dios te ha dado, con la experiencia de vida que Dios te ha dado, con el conocimiento que Dios te ha dado, con aquello que te apasiona, que te mueve en el corazón, que Dios puso ahí, cuando ves eso con las habilidades que tú tienes y empiezas a unir los puntos, te vas a dar cuenta que Dios ya te ha preparado para su propósito. Dios ya te ha preparado para su propósito. Hay una frase que sí tiene mucha razón, creo yo, que dice: Dios no llama a los preparados, sino prepara a los que llama. Y es cierto, pero creo que es inexacta, porque también Dios prepara antes a los que va a llamar. Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, Pablo fue alumno del más grande, o uno de los más grandes rabinos, era Gamaliel, antes de ser llamado por Cristo. O sea, toda esa claridad intelectual que tenía Pablo, Pablo fue un gigante intelectual, no surgió cuando Dios lo tocó y de repente él tuvo todo eso. No, él fue formado por muchos años, desde muy jovencito. Y cuando Dios lo llamó, él ya traía toda esa formación. Y Dios lo que hizo fue poner las piezas en su lugar dentro de lo que él había aprendido, y lo usó para su gloria. Pero Dios ya lo había hecho. Déjeme contarle algo. Yo tenía, no sé, unos 17 años, 16 años. Y un sábado, me acuerdo, llegué a mi casa después de estar en la reunión de jóvenes, no me podía dormir, habíamos ido a comer para variar. Así que me puse a ver televisión. Y pasando los canales, uno puede tener 5,000 canales y nunca encuentra nada que ver. ¿No le ha pasado eso? A mí hasta con Netflix me pasa. A veces me pongo a buscar algo y termino apagándola porque me canso de buscar y no miro. Pero bueno, en esa época yo estaba buscando qué encontrar y al final me llamó algo la atención y lo empecé a ver. Era un programa, creo que era en National, no sé, un canal de eso. Estaban hablando de una maniobra de primeros auxilios que se llama la maniobra de Heimlich. Es una maniobra que permite ayudar a otros o aún uno mismo, nunca lo he probado en mí, pero se puede, a desatascar
cuando uno tiene las vías respiratorias atascadas. Por ejemplo, alguien se traga algo, ¿a quién no le ha pasado? Que está comiendo algo tan rico y de repente se le va por donde no tiene que ir y usted se traba y se empieza a ahogar y uno empieza, uno lo primero que hace es empezar a darle en la espalda, ¿no? Y eso sirve un poco. Pero cuando no funciona, lo que se hace es que uno se pone detrás de la persona y con los dedos se ponen en el diafragma. El diafragma es una especie de globo que no tiene adentro, tiene aire. Y entonces empieza a hacer fuerza en el diafragma para impulsar el aire. Y lo que pasa es que el aire de adentro hacia afuera sale así. Y entonces empuja lo que esté ahí. Apréndala porque esa puede salvar la vida de alguien. De verdad, vale la pena. Ahora, no crea que usted que andaba buscando aprender algo así, sino simplemente lo único que me encontré fue eso. Así que lo vi. Dios, se acabó, me apagué, me fui a acostar. Al día siguiente en la tarde, nos habían invitado a una iglesia donde estaban celebrando el aniversario de la iglesia. Y yo subí en la parte de arriba, en la terraza, estaban los niños y había piñatas. Y bueno, yo fui a ver qué había ahí. Sinceramente a eso fui. Cuando yo estaba ahí, de repente hubo un relajo. Y entonces cuando yo volteé a ver, vi que estaban unas hermanas, una había llorando, las otras estaban gritando casi, porque un bebecito, se había tragado algo y se estaba empezando a poner azul. Yo nunca había visto eso. Yo, y todo el mundo, llamen a los doctores, un doctor, llamen a los bomberos. Y yo no sé en qué momento yo me acerqué, yo supe que tenía que hacer. Porque es diferente cuando se hace con los niños esa maniobra, pero también se puede hacer. Así que yo llegué, le quité al niño a la maestra y nadie se opuso porque nadie sabía qué hacer. Y yo no tuve conciencia de lo que estaba haciendo en realidad. Agarré al niño, lo puse un poquito boca abajo y no fue con la misma fuerza que un adulto porque uno lo quiebra, pero con los dedos le empecé a empujar el diafragma y el niño estaba y poniéndose azul y en eso ¡pum! Y cae un pedazo de dulce así, mire, ¡pah! Y cuando cae el dulce el niño y empieza a gritar y a llorar. Yo no sé si estaba llorando por el susto o porque se le cayó el dulce, pero estaba llorando. Y el niño y con el niño todas alrededor, ay, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. ¿Y yo? ¿Qué pasó? Sinceramente, yo no crea que yo dije, hoy soy el héroe, voy a salvar a un niño. No. Con el tiempo yo me di cuenta de algo. Dios me preparó una noche antes para que en ese momento que yo estaba ahí perdiendo el tiempo, porque en eso estaba, exactamente cuando ese niño se estaba ahogando, yo supiera qué hacer y lo hice. Dios le salvó la vida a ese niño usándome a mí, y no porque yo sea gran cosa, es que Dios quiso hacerlo. Dios ya te ha entregado cosas a ti. Pueden ser recursos, algunos son materiales, otros son intelectuales, conocimiento, capacidades. Dios ya te lo dio. Y con eso Dios te ha preparado para hacer lo que Él quiere que hagas. Muchas de las cosas las vas a hacer aquí entre nosotros, otras las vas a hacer afuera. Otras pueden ser iniciativas que como iglesia nosotros podamos hacer hacia afuera, porque es parte de lo que nosotros debemos hacer, nuestro llamado como iglesia hacia el mundo. Pero lo importante es esto: mira lo que Dios ya te dio. Deja de estar viendo afuera. Mira lo que Dios ya te dio. Yo te animo que a partir de hoy en la tarde o en la noche, agarres tu Biblia, leas el Salmo 103, léelo todo. Y después de eso agarra un cuaderno y escribe en ese cuaderno las cosas por las cuales estás agradecido con Dios, por las cosas que Él te dio, porque ya te las dio. Y entonces en base a esa lista, empieza a orar esta semana para preguntarle a Dios, no por tus asuntos, dame, enséñame, no. ¿Cómo uso esto para tu gloria? ¿Cómo uso esto para tu gloria? Y te vas a sorprender, porque Dios te va a mostrar que ya te ha preparado para que hagas algo, pero debes de empezar a hacerlo. Y finalmente,
Jueces 6, versos 15 y 16. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Gedeón hizo lo mismo que nosotros hacemos cuando nos llaman, cuando Dios nos llama o alguien nos reta a hacer algo. Dar excusas. Cuando se inventaron las excusas, a partir de ese día, nadie queda mal. Porque no es mi culpa, es culpa de algo más. Ok, oiga las excusas. Mi clan o mi tribu, mi clan es la parte de la tribu, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahora, sí hay ciertas cosas que tenía razón Gedeón. Primero, Manasés era una tribu pequeña. Si usted lee en Génesis la lista de los hijos de Jacob, se va a dar cuenta que Manasés no está. Porque Manasés no era hijo de Jacob, era hijo de José. José tuvo dos hijos y Manasés es uno de ellos. Ahora, la tribu, ahí estamos. La tribu de Manasés era una tribu que no tenía tanto brillo como las otras. Por ejemplo, la tribu de Judá. Cuando Jacob bendijo a Judá, le dijo, Judá es como un león. De ahí es entonces que nosotros sabemos que en Apocalipsis a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. No era la tribu de Rubén, la del primogénito, la fuerte. No era la tribu de los otros. No, Manasés era una tribu pequeña, relativamente pequeña. Pero además el clan de donde venía Gedeón era uno de los más pequeñitos. Sí, ciertamente. Así era. Y también Gedeón era de los más jóvenes. Eso quiere decir, de menor importancia en mi familia, de los más pequeños. Que generalmente se le daba preeminencia a los más grandes y no a los más pequeños. Y yo con eso no estoy de acuerdo porque yo soy el último de mi casa, de mi familia. Pero bueno, así era. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Excusas. En nuestros términos, lo que Gedeón está diciendo, no tengo recursos, no tengo la capacidad, no tengo influencia, me falta experiencia, me falta conocimiento, no tengo tiempo. Eso es lo que está diciendo Gedeón en nuestros términos modernos. Pero recordemos algo, lo que habíamos hablado antes, Dios ya lo había equipado para lo que tenía que hacer. Si le dijo guerrero esforzado y valiente es porque ya era guerrero esforzado y valiente, aunque él no lo supiera o no lo quisiera ver. Nuevamente la Biblia habla de que Dios equipa a la gente para lo que va a hacer y lo hace antes. Moisés se educó en la corte real de Egipto, aprendió a ser un líder y fue el gran caudillo de Israel, pero no solo eso, él vivió en el desierto por donde años más tarde guió al pueblo de Israel. Él ya conocía el desierto. Para él no era cosa de muerte pasar noches en el desierto helado. Claro que sabía cómo pasar el calor, o sea, él vivió ahí. Ahora, eso fue la preparación de Dios para la misión que Dios le dio. Gedeón, a pesar de sus excusas, tenía lo que Dios necesitaba, lo que Dios quería que tuviera. El problema no era que no lo tuviera o que ni siquiera que no lo supiera. El problema es que no confiaba que Dios pudiera hacer algo con eso. Él no creía que Dios pudiera usarlo a él. Al más pequeño, al más joven, de la tribu menos importante, del clan más tal vez insignificante. ¿Cómo es posible usarlo? Nosotros a veces Dios nos llama a hacer algo y nosotros decimos, no, yo no. Es que yo quisiera dirigir un grupo de estudio bíblico, pero es que yo no tengo la capacidad que tiene el hermano Ricardo. Ricardo es bueno para eso. O la capacidad que tiene Vale, o la del pastor, o qué sé yo. Yo no lo puedo hacer. ¿Quién dice que no lo puedes hacer? ¿Quién dice que no lo puedes hacer? Si tú lo quieres hacer, nosotros te podemos ayudar a arrancar. Te acompañamos y empezamos. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, no dejes que se muera.
No, es que yo no puedo enseñar, yo no sé, es que yo no conozco la Biblia, pero lo que conoces lo puedes enseñar. Tú lo puedes hacer, no necesitas ser un teólogo experto con doctorados en muchas cosas para poder enseñar de la palabra de Dios. De hecho, lo que la Biblia dice es que Jesús dijo que cuando recibiéramos el Espíritu Santo seríamos testigos, no dijo maestros, y me serán testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Es el que vio algo y sabe algo porque lo vio. O en términos bíblicos, el que ha vivido algo y recibido algo y lo puede compartir. Tú recibiste el Evangelio, lo puedes compartir. Y no se trata de dar una campaña evangelística, no, sino compartir uno a uno con quien está en necesidad. Tú puedes orar por otros, lo puedes hacer si tú sabes cómo se ora. Tú has orado y Dios ha escuchado tus oraciones y tú sabes cómo funciona. Tú puedes animar a alguien con la palabra. Pero muchas veces lo que pasa es que no creemos que Dios nos pueda usar. Y este es el último consejo. Cree que Dios puede usar. No, lo que pasa es que yo no tengo todo lo que se requiere. Si yo estudiara en un seminario teología, entonces, si puedes estudiar, estudia, me alegro, dale con todo. Pero no es por eso que lo puedes hacer. Lo que puedes hacer no es por tu capacidad, sino es por la capacidad de Dios. El Espíritu Santo obrando en ti. El Espíritu Santo usa lo que tú tienes en la mano. Por eso es tan importante que tú sepas qué es lo que te ha dado Dios, porque Él va a usar lo que tú ya tienes. El problema de Israel cuando iba a conquistar la tierra prometida, la primera vez llegaron ahí y Dios los regresó y los mandó a dar vueltas por el desierto por 40 años. El problema es que ellos no creyeron lo que podía hacer Dios a través de ellos. Cuando llegaron los espías, si usted se acuerda de la historia, hubo unos espías, llegaron, eran 12, de los 12 espías, 2 dijeron, entremos porque Dios nos va a dar esa tierra. Uno era Caleb y el otro Josué. Y los otros 10 dijeron, no podemos, son gigantes, las ciudades son imponentes, grandísimas, bien fortificadas. Es más, nosotros somos delante de sus ojos como langostas. ¿Y cómo sabes eso? ¿Usted cree que alguien llegó, mire señor gigante, ¿verdad que yo soy una langosta? No. ¿Quién asumió que los miraban así? Ellos. Porque no creían lo que Dios podía hacer. Y ese es un problema. Dios te ha dado muchos recursos. Nuevamente, vida, que es tiempo, conocimiento, experiencia, dones espirituales, recursos materiales, te ha dado oportunidades. Y Dios quiere usarlos para su gloria. Pero tú tienes que creer que Dios lo puede hacer. No, pastores, que bien, no. Dios lo puede hacer. Es que mire, lo que pasa es que a mí lo que me hicieron, puede ser que hayas pasado una mala experiencia, pero eso no quiere decir que Dios te desechó. Quiere decir que tú crees que Dios te hizo a un lado. No es cierto. Y para demostrarlos, quiero darles un regalo. Hoy quiero darles un regalo. Todos van a tener un importante regalo. Así que, mis queridas hermanas, me van a hacer el favor ahorita de repartir ese regalo. Si pensaba que era un cheque, mala suerte. No es un cheque. Es mejor que un cheque, muchísimo mejor. El único que no dijo, que no le dio una expresión así como de asombro, sino, ¿y por qué solo uno y no más? Fue Rudy. ¿Y los otros 500 quintales dónde están? Ahora, agarre su maíz y mírelo. Dele vuelta, tóquelo. ¿Qué haría usted si se encuentra uno de estos tirado en el suelo? Sea sincero, ¿qué haría? ¿Ir a traer la escoba o simplemente verlo y se va de largo? Pero ¿sabe usted que aquí está el potencial para alimentar a la granja todo un mes y por muchos años? Está el potencial para alimentar a millones de personas en el mundo entero. Y si lo que te interesa es el negocio, para tener buena plata.
y todo está aquí. Nah, pero un maíz. Si me diera un montón, si me diera 100 quintales tal vez, pero un maíz. Yo le voy a pedir algo, no lo tire. Guárdelo bien, que no se le vaya a salir de la bolsa ni nada. Y cuando esté orando con la lista de lo que Dios le ha dado y con el Salmo 103 a la par, ponga su grano de maíz por aquí o póngalo en algún lado donde lo mire y piense que usted es como este maíz y adentro está todo lo que se necesita para lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿qué puede pasar? Mire, le voy a contar. Con un maíz, bueno, si le preguntamos a nuestros amigos que nos ayudan en el parqueo y que son una gran bendición para nosotros, Oscar y Carlos, que ellos viven en el campo, ellos saben de esto, ellos siembran y todo, la mayoría de nosotros no. Pero si usted agarra esto y si quiere, hágalo. Ay, si quiere, hágalo. Vaya a su casa y siémbrelo. ¿Qué va a pasar? Si usted lo riega, lo pone en buena tierra y todo, va a crecer un tallo de maíz. Ese tallo puede tener entre 1 y 4 mazorcas o elotes. Hagámoslo bien fácil, porque vamos a hacer unos números. Hagámoslo fácil. 1. Supóngase que solo uno. Generalmente da más de uno, pero solo uno. Cada elote tiene 800, en la media entre 700 y 800 granos de elote, como esto. Que eso equivale más o menos a un 0.3 de libra, como 160 gramos más o menos. Si usted junta los 800 granos, más o menos eso va a pesar. Ahora, ¿qué puede hacer con eso? Supóngase que usted agarra los 800 granos y los siembra. Primero sembró uno y tuvo 800 granos más. Después siembra 800 granos, los cuida y entonces salen 800 matas, 800 tallos. Y cada uno de ellos va a tener por lo menos un elote. Y cada elote tiene otros 800 granos. En la primera siembra usted sembró uno, este que usted tiene en la mano, y tuvo a cambio 800 granos más. En la segunda vez que usted sembró, usted va a tener, cuando coseche, 640,000 granos, que son más o menos 3 quintales, más o menos. Salen las pupusas, salen las tortillas, pero como usted no quiere comérselos, los vuelve a sembrar. 640,000 granos los vuelve a sembrar y vuelve a salir un tallo y solamente tiene un elote. Si Dios lo bendice más, pero hagámoslo bien fácil, con uno. Entonces multiplique 640,000 granos por 800. El número es inmenso. En la primera vez usted recibió más o menos 1/3 de libra. Cuando usted lo sembró, recibió en la segunda cosecha más o menos 3 quintales. Pero en la tercera cosecha, ¿sabe cuánto puede recibir? 63 toneladas. Multiplica por 800 y así va a ir. Ahora, Rudy, ya te resolví tu problema, viejo. Ya estuvo. No tengas pena, ya estuvo. Bueno, este es amarillo o blanco. No lo conozco muy bien, pero vos sabrás qué hacer. Usted puede hacer mucho con esto. Con lo que uno patea cuando lo mira tirado, o cuando uno ni siquiera lo voltea a ver, porque un grano de maíz, ¿para qué sirve? O tal vez algunos están pensando, sí, pero yo no siembro. ¿Para qué quiero un grano? ¿Se da cuenta cómo menospreciamos lo que es pequeño? Pero ¿qué hubiera pasado si yo le dijera, mire, aquí hay un cheque por, no sé cuánto cuesta el maíz, 500 quintales, ¿cuánto costarán? Va, $6,000. Si yo le digo, mire, aquí hay un cheque por $6,000, ay, gloria a Dios, pastor, gracias. Pero yo le estoy dando aquí 6,000 por 800. ¿Está bonito o no? ¿Qué va a hacer con eso? Es su decisión. Dios nos ha dado
todo lo que nosotros necesitamos. Esto no quiere decir que no hay que prepararse, claro, pero Dios ya lo depositó en nosotros. Y así como este pequeñito grano que puesto en las manos correctas, que son las de Dios, y en la tierra correcta, que es el lugar donde Dios te ha plantado, puede dar cosechas que no tenemos ni siquiera imaginación para saber. Los números se vuelven inmensamente grandes. ¿Y todo salió de dónde? De un pequeño grano de maíz. Ahora, ¿qué puede hacer Dios con un hombre, con una mujer? No con un grano de maíz, con un hombre, con una mujer. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Dios te ha confiado sus recursos, son de Él. Cuando salgamos de esta tierra nos vamos sin nada. Todo lo que recibimos y tenemos hoy es de Él. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos engrosando nuestra cuenta de banco para el futuro? Sí, pero ¿no será que también Dios quiere que hagamos algo más con eso? ¿O estamos engrosando nuestro conocimiento? Está bien, pero ¿para qué? Estamos engrosando nuestra experiencia, sí, pero ¿para qué? El problema de la experiencia es que la tenemos cuando ya somos grandes, viejos. ¿Pero qué podemos hacer con nuestra experiencia a esta edad? Compartirla con otros. Que me paguen. ¿Por qué te tienen que pagar por todo? ¿No crees tú que lo que has aprendido puede bendecir a otros? Y que probablemente Dios por eso te permitió que lo aprendieras. Así que pon el granito de maíz. No se lo des al pollo. Pon el granito de maíz en donde te recuerde que con algo pequeño Dios puede hacer cosas poderosas. Y con una persona dispuesta Dios puede cambiar al mundo. Y ya lo hizo. Con 12 hombres que salieron de Jerusalén hace 2000 años, Dios le dio vuelta al mundo. Y no eran grandes hombres, eran pescadores, gente sencilla, pero dispuesta. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y quiero cerrar leyendo este versículo de Isaías 6. Es el llamado de Dios para Isaías. Y miren los términos en los cuales Dios lo hizo. Dios no le dijo, Isaías, vas a ir y vas a ser profeta. No. Como tampoco muchas veces no nos va a decir a nosotros, Juan, Rudy, Elena, Claudia, Patti, sino lo hizo en estos términos. Después oí que el Señor preguntaba, Isaías oyó. No dijo, Isaías, vení. No, Isaías oyó y dijo el Señor, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí está lo maravilloso. Isaías dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿A quién va a enviar Dios con esa mujer o ese hombre que están sufriendo tanto hoy? ¿A quién va a enviar Dios para poder bendecir a esos niños que están pasando por necesidad? ¿A quién va a enviar Dios para ministrar a su pueblo, a su propia iglesia? ¿A quién? ¿A quién va a enviar? Quiero invitarte a que cierres tus ojos mientras adoramos al Señor. Mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor,
Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Señor, queremos poner nuestros ojos en ti, no en nosotros mismos. Por supuesto que hay muchas necesidades que nosotros tenemos. Reconocemos que hay circunstancias que nos sobrepasan y nos llenan de temor. Hay muchas cosas que nosotros debemos resolver nosotros mismos. Pero Señor, ayúdanos a ver más allá de eso. Tal vez estamos en una buena situación en la vida y gracias a ti por eso. Tal vez no estamos pasando por problemas tan serios y las cosas están más o menos estables a nuestro alrededor. Pero ayúdanos, Señor, a ver más allá de eso. Verte a ti, poner nuestros ojos en ti. Entender que todo se trata de ti, no de nosotros. Nosotros no somos el centro del mundo. Tú eres el centro del universo entero. Ayúdanos a entender que así como en ese grano de maíz está toda la información genética necesaria para multiplicarse y para tener las cualidades que un grano de maíz debe de tener, y que con él podemos nosotros alimentar a todo el mundo. Podemos alimentar a los animales que necesitamos para nuestras tareas. Con esto podemos también tener los recursos necesarios financieros. Y todo está contenido en un pequeño grano de maíz que muchas veces nosotros aventamos con el pie o ignoramos. Inclusive hoy mismo cuando nos lo dieron, pensamos, ¿y un grano para qué? Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos de nosotros mismos así. Que somos chiquitos, pequeñitos, que no tenemos nada que ofrecer, pero no es cierto. Aún en medio de las dificultades que hayamos vivido, de los retos que hayamos experimentado, del dolor que sufrimos, aún allí, tú nos formaste y nos has formado para cumplir un propósito. Aún en medio de los grandes retos que vivimos, tú has permitido esto para un gran propósito, Señor. La vida que nos has dado, los recursos, Señor, muchos o pocos, pero cualquiera que sea la cantidad, en tus manos pueden hacer grandes cosas, Dios. Ayúdanos a entender eso y a darte de lo que tú nos has dado. Tú has sido más que generoso con nosotros. Ayúdanos a nosotros a ser también, Señor, más que generosos contigo, para que lo que tú nos confiaste lo podamos usar para tu gloria, Señor. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que nosotros hacemos, de la ofrenda que damos, de la presencia que hacemos, que tenemos en los lugares, Señor. A través de todo lo que nosotros somos Dios. Porque todo lo que tenemos, todo viene de ti. Y todo debemos darte a ti. Y tú eres tan glorioso y misericordioso que de lo que te damos todavía tú nos das más. Para que nosotros siempre podamos glorificarte, Dios. Ayúdanos a entender que la vida es más que resolver mis problemas. Que la vida en ti, Señor, es más que solo pensar que estoy bien y estoy tranquilo, o que la gente a mi alrededor está bien. Ayúdame a pensar en lo que tú piensas, en lo que tú amas. Tú amas a aquellos que no te conocen. ¿Qué podemos nosotros hacer por eso? Tú amas a los desamparados. ¿Cómo podemos nosotros ayudar para que ya no lo sean? Tú amas a los niños. ¿Cómo podemos ayudar a los niños?
Tú amas a la viuda. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las viudas que lo necesitan? Tú amas a tu pueblo. ¿Cómo nosotros podemos usar los dones que nos has dado para bendecir a tu pueblo? Tú amas que tu pueblo te conozca. ¿Cómo nosotros podemos ayudar para que otros te conozcan? A veces son recursos cuando no podemos ir nosotros. A veces son nuestras palabras, a veces son los conocimientos que tenemos, a veces es simplemente un hombro para llorar, un abrazo para dar. Pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Bendito Dios, ayúdanos a pensar no en función de que otro lo va a hacer para ti, sino que yo lo voy a hacer para ti. Y que aunque sea un granito de maíz, tú vas a usarme para tu gloria. Espíritu Santo, te pido que esta noche, a partir de esta noche, cuando nos sentemos y veamos lo que tú nos has dado, lo escribamos en una lista y tengamos a la par el Salmo 103, donde David hace casi que un inventario de todo lo que tú le diste y reconoce de dónde ha venido. Ayúdanos, Señor, a recordar que todo eso es como lo que hay dentro de este grano de maíz. Y ayúdanos a decidirnos, Dios, de una vez por todas, a creerte a ti y decidirnos a hacer lo que tenemos que hacer, a poner nuestra vida en tus manos y que tú siembres nuestra vida en la tierra que tú tienes para eso. Y entonces vamos a multiplicar lo que tú nos diste, porque no nos lo diste para que nos enriquezcamos o seamos grandes o fuertes, sino lo hiciste para bendición de muchos. Te pido, Dios, que nos hables, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora que salimos, Señor, salimos y también traemos al alfolí las ofrendas que son el fruto de lo que tú nos has dado. Queremos, Señor, darte, porque darte a ti no es hacer un negocio. Darte a ti es simple responsabilidad por lo que tú nos has dado. Es una muestra de nuestro amor por ti, Señor. Cuando te damos a ti, estamos diciendo que te amamos, que te honramos, que confiamos en ti. Y sabemos, Señor, que tú usas los recursos para engrandecer tu nombre a través de lo que la iglesia hace. Danos sabiduría, Señor, para utilizar esos recursos y que tu nombre sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Salimos de este lugar retados, Señor, y pensando en función no de que otro lo haga, sino qué es lo que yo debo hacer. Y te pido que nos des valor para hacerlo y pronto, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, querido hermano. Hoy, en la noche, lo invito. La lista de lo que Dios le ha dado, el Salmo 103 y su maíz, no lo pierda. Vamos a pasar lista. Vamos a hacer un descuento para el que tenga su maíz para el almuerzo de aniversario. No es cierto. Pero guárdelo. Que Dios le bendiga. No le pido que aplauda porque se le va a caer. Guárdelo. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.